Y que, mira, recién hablábamos un poquito del discurso aquí entre nosotros, ahora le abrí los teléfonos a la gente para que también pudiera dar su opinión. Fue un discurso el de ayer, haciendo un trazo grueso, donde hubo pocos anuncios de la economía, ¿no? Sigue siendo como el gran tema pendiente, y además lo que angustia y atraviesa a mucha gente, ¿no? Independientemente de, pues después me lo decía Vero con cierto criterio, ¿no? Que a veces me baja al llano, es decir, está bien, buenísima la reforma judicial, buenísima la reforma de la AFI, buenísimo lo de la legalización del aborto, pero claro, la situación económica sigue siendo muy angustiante. ¿Qué perspectiva tenés? ¿Qué perspectiva te da vos? Recién Mirtatunde dijo va a ser un año terrible, los primeros 6 meses va a ser horrible para los jubilados y el año entero va a ser malísimo para los argentinos. ¿Tenés una mirada así también un tanto pesimista, negativa? Mis amigos, yo soy gramsciano, así que soy pesimista de la inteligencia y optimista de la voluntad. Desde hace mucho tiempo que tengo una mirada pesimista de América Latina. Y se lo trato de transmitir a Alberto cada vez que puedo. Tenemos que ser muy conscientes que la estructura social se ha fragilizado y precarizado mucho. Alberto es plenamente consciente de eso. La gente, si se enferma, se cae de clase social, porque puede perder el laburo, es una locura eso. En un país normal no pasa que vos te enfermás, perdiste el laburo, no podés mandar a tus hijos al colegio, o si se te rompe la heladera no la podés arreglar. O sea, hay una franja, yo estoy muy preocupado, siempre subrayo lo mismo, una franja intermedia que está entre la base de la pirámide, que está contenida por los movimientos sociales, y 2 escalones más arriba, que son los sectores que están contenidos por el movimiento obrero, paritarias, convenios colectivos, que son esa franja clase media baja, monotributista, laburante independiente, autónomo, que está muy presionada por la situación socioeconómica y que es, por ejemplo, la que hizo el quilombo en Chile. O sea, los sectores indignados que se pudren porque están súper endeudados, porque tienen servicios públicos de mala calidad, porque el salario no les alcanza para vivir y porque sienten que la política no le da respuesta a su demanda, es el sector social que está protagonizando las movilizaciones en toda América Latina. Yo vengo hablando mucho de eso con Alberto desde hace mucho tiempo, no de ahora. Él lo tiene incluido en su análisis. De hecho, en Francia, cuando le tocó hablar en la universidad, hizo referencia a este tema, y siempre decimos lo mismo. La economía argentina requiere rápidamente sacarse de encima las cargas de los acreedores privados. Si nosotros no resolvemos rápidamente este tema, es muy difícil crecer y muy difícil distribuir, porque el problema recurrente de la economía argentina se llama restricción externa. Hace años que lo venimos estudiando, casi todos los tipos que pasaron por la universidad pública saben que tanto Aldo Ferrer como Marcelo Diaman, que son economistas que han trabajado mucho en el pensamiento económico nacional, identifican el problema de la restricción externa, que es la escasez relativa de divisas. O sea, para la gente que no entiende economía, faltan dólares, la Argentina consume más dólares de lo que produce, y esto para nosotros es el principal problema a resolver. ¿Por qué? Porque si nosotros resolvemos el problema de la deuda, no pasa nada. Hay que hacer un montón de otras cosas, pero si no lo resolvemos estamos en un problema gigante. Entonces, la lógica nuestra es plan A y plan B. No te voy a decir cuál está primero, digamos, pero plan A es arreglamos con los bonistas y podemos pensar 4 años de cierta tranquilidad para pensar una política expansiva que recomponga la demanda agregada, etcétera. Plan B, default, que también es un escenario que nosotros estamos analizando. Entonces, Alberto lo que hizo fue en este discurso mostrar las líneas maestras de lo que él piensa que tiene que ser nuestra gestión. Lo que no podemos hacer es cometer la imprudencia, para calmar la ansiedad de algunos, de mostrar las cartas, porque nosotros, mientras estamos hablando en el Parlamento, el equipo económico nuestro está trabajando con los bonistas privados, que son un montón, y es una negociación súper compleja, el acuerdo de una renegociación pactada que nos permita crecer. Entonces ahí está la explicación. El tipo que habla tan apasionadamente en este momento es Leandro Santoro. Vamos a seguir charlando con él un ratito, legislador porteño, asor del presidente de la Nación, y también le voy a habilitar a mis compañeros si quieren hacerte alguna pregunta. Yo te voy a dejar flotando una nada más. Te voy a correr por izquierda como corresponde. Va a ser difícil conmigo. Va a ser difícil. ¿Por qué pagamos una deuda que es ilegítima, terrible, con el sacrificio de la gente, los jubilados? Te lo podría decir del Caño, en este caso te lo digo yo, para que en un ratito nada más me des tu mirada. Radio. Estamos hablando con Leandro Santoro, legislador porteño. ¿De qué espacio? ¿Frente de Todos o alguna...? ¿Cómo llegaste ahí? Es el Frente de Todos. Frente de Todos. Sí, hay un grupo grande de radicales. Ahora lo tenemos el hijo de Ricardo. Sí, Ricardito Alfonsín, que va de embajador. Sí. Leopoldo, sí, también el secretario general de la bancaria, que es muy amigo mío. Sí, Palazzo, sí, señor. Muchos radicales, es verdad. Es verdad. Y te había dejado esa pregunta flotando porque realmente es recurrente. Mucha gente, incluso ni siquiera vinculada a la izquierda
clasistas, sino también gente que dice, che, ¿por qué tengo que bancarme yo, pagar este mamotreto de deuda cuando no lo consentí, no lo acompañé? Muy simple, porque lo votó la gente, hermano. Es así de fácil. Distinto era la situación durante la dictadura, que vos podías decir los poderes de facto asumieron compromisos con organismos externos que sabían que estaban negociando con genocidas. Pero esto no es lo mismo. Macri dijo en su campaña electoral que iba a hacer algo parecido a esto que hizo, y en el 2017 ganó la elección de medio término. Entonces podríamos hablar de la continuidad jurídica de los actos del Estado, y hay que reconocer que cuando la gente votó a Macri sabía lo que estaba votando. Yo en ese sentido, obviamente Macri traicionó su contrato electoral en muchos aspectos. Prometió que iba a eliminar ganancias, no lo eliminó. Prometió que iba a hacer crecer la economía, no la hizo crecer, sino que decreció. Pero nadie se puede sorprender con que Macri haya ido a pedirle escupir al fondo. Ya sabíamos que esto iba a pasar. Entonces, la verdad es que el problema que tiene la Argentina es que el que tomó la deuda es un gobierno constitucional elegido y refrendado por la voluntad popular. Si fuese por mí, Reinaldo, ¿te imaginas que BlackRock, Templeton y toda esta manga de acreedores externos ahora se podrían ir al carajo? Pero la verdad es que, digamos, cuando uno gobierna, no gobierna en función solamente de la ética de sus convicciones, sino de la ética de la responsabilidad. La ética de las convicciones te sirve muchas veces para orientar tu opinión personal. ¿Qué harías vos en términos personales con tu vida? ¿O qué crees que habría que hacer? Pero cuando vos hablas desde la ética de la responsabilidad, que es la ética que te implica pensar en un colectivo, en un conjunto, tenés que incluir intereses y visiones que por ahí no comparten con tu cosmovisión de la realidad, pero que sin embargo son legítimas y hay que tener en cuenta. ¿Y cuándo te enterás de eso? Perdóname, Rey. ¿De qué cosa? De esto que acabas de decir. Ya lo sabíamos. No, digo, ganás. Sí. Ganás las elecciones. Llegás, ¿no? Llegás primer día, ¿llegás sabiendo esto? Y yo calculo que sí, yo lo sabía desde antes incluso. Y Alberto también. Alberto claro. también. Sí, claro. Obvio. Ahora nunca dijimos en campaña electoral que no le íbamos a pagar, y no es porque nos guste pagar, o sea, yo no conozco un solo acreedor, te quiero avisar, o sea, viste, porque en el gobierno anterior vos tenés la sospecha, che, estos tipos laburaban para los fondos de inversión que le prestaban a la Argentina. ¿Es legítimo o no es legítimo? Hay que investigarlo eso. Ahora, yo no conozco ningún funcionario nuestro que tenga ni dólar futuro, ni haya comprado bonos de la Argentina, que son los negocios, porque durante el gobierno de Macri se cometieron muchos delitos financieros, que no sé por qué no generan tanta conmoción en la sociedad. No está tan instalado. ¿Viste? En otros países del mundo te descubren con una cuenta afuera, ¿viste? Y tenés que renunciar a tu cargo. Acá no pasa nada. Sí, el presidente de Islandia o el primer ministro se fue al cargo y renunció. Bueno, no pasa esto con nosotros. Si hay, yo no lo conozco y te puedo asegurar que Alberto no estaría de acuerdo. Así que... Ahora, ¿se puede avanzar en algo? ¿Hay algo que dijo Cristina Kirchner en Cuba que más allá de la que te guste o no te guste Cristina Kirchner, te caiga mejor o peor, creo que le pasa todo eso con ella habitualmente, este planteo de nunca más, no se puede, ya que están en un consejo asesor del presidente, tratar de impulsar un mecanismo para que uno le pueda poner, decir, mira, ya ningún dirigente político, ningún partido político se puede endeudar a lo loco sin... Sí, lo dijo ayer Alberto. Bueno, pero ¿y? Y bueno, va a haber algún proyecto de ley vinculado. Sí, obvio. Ah, bueno, esto es un gran dato, un gran dato, porque si no, siempre viene alguien y te endeuda, y además el kirchnerismo también dejó deuda, no es que no dejó deuda el kirchnerismo, sí desendeudó, pero también todos los gobiernos terminan dejando deuda. Sí, pero la deuda que dejó es como consecuencia de no haber podido cerrar con los holdout un 7% de una renegociación absolutamente exitosa. Al kirchnerismo se le pueden acusar de muchas cosas, no de haber tomado deuda desenfadadamente, ¿viste? Así que en ese sentido sí, hay que ser claro, porque además forma parte de una visión de la economía que nosotros tenemos. O sea, la Argentina necesita sacarse de encima a estos fondos buitres, a estos especuladores. Y para eso hay que tener superávit, ¿no? Para no necesitar. Claro, y bueno, es que cuando Alberto dice superávit gemelo, volver al primer kirchnerismo, que es superávit comercial, superávit la obsesión fiscal, de Néstor Kirchner. Un tipo de cambio competitivo, un modelo económico que permita generar divisas. Ese es el proyecto. El consejo asesor, uno lo ve, son generalmente mucha gente del mundo académico, digo. Vos y Olmos vendrían a ser como la pata política, Nicolini la parte internacional, el tratador Barranco, distinta gente, pero pareciera como que la política está en ese consejo y la economía está por afuera. ¿Es así o también, digo, más allá de la política económica, la cuestión de cómo encarar la economía se debate en ese consejo? Sí, pero nosotros no somos el gabinete del presidente, eso hay que aclararlo, o sea, somos los asesores del presidente. A mí Alberto me llama y me dice, che, pensame tal cosa o analizame tal cosa, y se lo hago. No tengo la responsabilidad de pasarle papers económicos como sí tiene Guzmán, por ejemplo, o sí tiene Matías Culfas, que son personas, o Ceci Todesca. El gobierno tiene distintas áreas de funcionamiento. La nuestra es un área que funciona a pedido de
del presidente o a partir de cosas que se van armando en el marco del diálogo que tenemos, ¿no? ¿Siempre él le pide a ustedes o es un ida y vuelta? No, es un ida y vuelta, pero en general lo que hacemos es nos juntamos a morfar con él o nos juntamos a charlar con él y en función de eso después anotamos y compañeros que son más metódicos que yo y compañeras que son más metódicos que yo arman una agenda de trabajo y laburamos sobre eso. Yo quiero saber cómo es, por lo que vos contás y de la manera que lo relatás, parece como todo bastante macanudo, digamos. Es una persona permeable, me refiero a Alberto, ¿no? Digamos, escucha, vos le podés... Me imagino que por lo que estás contando ahora, sí, pero digo, viste que uno a veces lo ve cansado o lo ve que está en todos lados, no sé, lo ves que tuvo una reunión, que se presentó en un acto y después lo ves tuiteando, como que está full 24 horas. Y a veces, lo comentamos acá, viste, como que nos preocupa un poco, digo, a veces debería descansar más o lo ves que está sobrepasado. En ese sentido, ¿alguien le puede decir algo? A ver, ¿es hiperactivo? Sí. Creo que casi cualquier militante político desea ser presidente. Entonces, para una persona que se formó toda la vida para esto, estar transitando estas horas debe ser un momento crucial en la vida de cada uno y seguramente muchas cosas personales se postergan en función de concretar esa misión que uno se autoimpuso, ¿no? Con tratar de ayudar al otro. Y Alberto está en esa lógica. Yo no quiero caer en el chupamedismo de decir sí, tiene que descansar más. Viste que pasa mucho con los presidentes que tiene como un círculo de olfas que dicen, no, el presidente se despierta temprano y se acuesta tarde y yo le pido que... sí, Alberto es lo que ves. O sea, es lo que ves. O sea, es lo que ves, es real, es genuino, está sobre los temas. Y yo creo que lo más importante de él es que es honesto en todo sentido. Es honesto para lo bueno y para lo malo. O sea, a veces te dice una cosa y decís, che, pará. Y pues, por ahí está siendo muy duro, ¿no? Y a veces decís, bueno, qué raro encontrar un presidente que no especule, que no sea ambiguo, que se anime a construir un vínculo con la sociedad tan directo. Es Alberto Fernández, tiene esa característica. ¿Querés preguntar algo? A mí realmente me preocupa el tema de salud y la cobertura de salud de los argentinos. Aunque todos la tenemos, porque tenés el hospital público, hay un desfasaje enorme si vos sacás una radiografía de una sala de Abrapampa de terapia intensiva, acá en Juan B. Justo y Paraguay, ¿no? Sí. Son totalmente diferentes. Y me preocupa el costo que tiene la salud para los argentinos, o sea, para la obra social, para la prepaga. ¿Es una preocupación? ¿Está en cartera? O sea, me imagino que sí, pero me gustaría verlo un poco más claro. Es decir, bueno, ¿cómo yo una prepaga voy a pagar tanto? Que muchísima gente que escucha esta radio tiene que tener una prepaga, o la tiene, o el que tiene obra social, lo dijiste al principio, si se queda sin laburo, se queda sin obra social. Sí. Es un grave problema. Y anda al Argericho hoy a la mañana y vas a ver una que está colapsado. O sea, es un grave problema el tema de salud, más allá del coronavirus, que es otra cosa, sí. Yo estoy hablando de la cobertura en sí de enfermedades muy importantes que tiene el país, ¿no? Sí. Bueno, a ver, primer punto, para que la gente sepa, buena parte de estos servicios están descentralizados, ¿no? Pasa con el Ministerio de Educación, pasa con el Ministerio de Salud, que no tienen ni hospitales ni escuelas propios, o tienen muy pocos hospitales y escuelas propios porque dependen de las provincias, ¿no? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es un caso paradigmático, ¿no? En segundo lugar, sí creo yo personalmente, porque además es una propuesta de Alfonsín y de Aldoneri en su momento, que habría que repensar un seguro integral de salud y repensar el sistema. Si me preguntás si está en la agenda de gobierno, no te voy a mentir, no lo sé, porque además el caso de Ginés es un caso bien paradigmático porque es de los mejores ministros que tenemos, entonces no forma parte de los temas en los cuales yo opino el tema de repensar el esquema de salud, lo que no significa que no haya, pero conociendo a Ginés estoy seguro que algo tiene en carpeta, pero no es un tema al cual yo específicamente me dedique a reflexionar o a debatir. 15 minutos para las 2, estamos hablando con Leandro Santoro. Voy a uno de los temas que más se le critica a Alberto Fernández. Alberto Fernández es un equilibrista, hoy hay 2 o 3 diarios que usan esa palabra. Alberto Fernández dice lo que cada quien quiere escuchar. De pronto elogia al Papa Francisco y después presenta la despenalización del aborto. ¿Qué es justo? ¿Es una calificación injusta? No, a ver, el equilibrista puede ser, porque cualquier constructor de consensos tiene que hacer equilibrio entre verdades relativas. Yo siempre suelo decir que el problema de la construcción del bien común es que no alcanza solamente con saber cuál es la posición mayoritaria en un país, porque a veces lo común o lo general es imposible de medir.
Inclusive muchas veces es necesario para construir ese bien común administrar contradicciones. Obviamente, para ponerte un caso concreto, que para nosotros es muy importante la opinión del Papa Francisco. Y es muy importante la ayuda que el Papa Francisco le puede hacer no solamente a la Argentina, sino a todas las economías periféricas con esa impugnación que hace al capitalismo salvaje. Lo que no quita que en otro ámbito, sería un chanta, Alberto, si dijera una cosa en público y otra cosa en privado. Y ahí sí sería justa esa descalificación. Pero no es el caso de Alberto. Alberto dice en público y en el mismo discurso, estamos de acuerdo y le agradecemos al Papa la visión que tiene sobre la economía y al mismo tiempo le queremos decir, nosotros vamos a impulsar esta agenda. Es todo lo contrario en ese sentido a lo que se quiere mostrar. Porque un chanta es un tipo que administra con inteligencia ambigüedades, ¿viste? Y que depende a quién habla, le dice una cosa y después la niega. Yo nunca escuché a Alberto retractarse de una opinión personal, nunca lo escuché tampoco en privado decir una cosa que no dice en público, y en todo caso lo que ha tratado de hacer él es explicar que la construcción de consensos requiere, entre otras cosas, articular distintas miradas, si no, estamos frente a un Estado totalitario, ¿no? Y el otro tema que me interesa mucho, ¿conoces a Cristina Fernández? Sí. ¿Tenés mucha relación con ella? Buena No, relación. no tengo. No tenés. Una de las preocupaciones que genera esta experiencia de gobierno es si esta alianza que tienen Alberto Fernández, el peronismo de Buenos Aires, los gobernadores, Cristina Fernández de Kirchner, en especial Cristina Fernández de Kirchner y Alberto, porque el grueso de los votos lo aportó la vicepresidenta, es que se rompa esa relación o que empieza a tener ruido. De hecho, ayer un canal hasta le leyó los labios a Cristina y analizaban si ahí había un conflicto, si se habían peleado o no se habían peleado. Pero más allá de eso, que es anecdótico, hay una preocupación concreta, porque en algunos puntos hay miradas diferentes, eso está claro. ¿Pensás que esa alianza va a sobrevivir? No tengo ninguna duda, pero pensaba... ¿Por qué? No tenés ninguna duda. Ahora te contesto eso, pero pensá que lo mismo le pasó a Macri cuando tenía que administrar a personalidades tan explosivas como, no sé, Lilita Carrió, o espacios también tan heterogéneos hacia su interior como la relación con la Unión Cívica Radical, que tenés personas que acompañaban esa gestión de gobierno y personas que no. Por punto, el sistema de partidos políticos en la Argentina implosionó, con lo cual ahora estamos frente a una suerte de bifrentismo. Cada frente tiene hacia su interior distintos matices, y quien conduce tiene que tener la habilidad de administrar con inteligencia distintas posiciones y distintos intereses en el marco de un mismo proyecto. Eso le va a pasar a Alberto, le pasó a Macri y le va a pasar al que venga después de Alberto. Pasa así, digamos, ¿no? No es como antes, que vos eras el líder de un partido y eso te proyectaba al gobierno. No ocurre más eso, no hay más partidos, por lo menos en esta parte de la región, cada vez es más difícil encontrar. Sacando Chile es más difícil encontrar. Segundo lugar, yendo a la cosa específica entre la relación entre Cristina y Alberto. Los dos se conocen mucho, y son dos personas inteligentes. Si esa relación fracasa la Argentina. Y creo que se le va a complicar mucho a cualquiera de los dos salir a la calle si la gente cree que su vida personal se empeoró como consecuencia de una pelea personal entre dos personas. Entonces no hay posibilidad en el marco de una relación de personas inteligentes que eso suceda. No hay posibilidad. Básicamente, digamos, primero porque son responsables y quieren a su país, y en segundo lugar porque no hace falta ser muy inteligente para saber que nadie podría salir bien parado de una pelea de esa naturaleza. Leandro, ha sido un gusto escucharte. Te voy a dejar para que vos cierres la nota como quieras. Uno de los tantos fragmentos de videos que me llegó y que me hizo prestar atención a tu discurso y a tu mirada, es que hablabas de la poesía. Me acordaba de eso, que ayer el presidente empezó hablando del uso de la palabra, del valor de la palabra, y me sorprendió mucho, no sé en qué acto era, me parece que era un acto al aire libre. Sí, claro. ¿Por qué de pronto trajiste la poesía en medio de un discurso político? La poesía, la amistad, la soledad. La política tiene una misión trascendente. Muchas veces confundimos poder con política. Y la política es la búsqueda del poder, pero no solamente eso. También es la búsqueda del sentido de la existencia. Y quienes hacemos política tenemos la responsabilidad de interpelarnos y interpelar a la sociedad de nuestro tiempo para tratar de mejorarnos y de ser más felices entre todos. La poesía muchas veces lo que tiene es que nos logra sacar de la rutina y de la monotonía, lo cual nos impone la sociedad de consumo en la cual vivimos. Casi todo lo que hacemos en la vida cotidiana tiene que ver con hacer guita. Y casi todo se mide en términos de productividad.
¿viste? Hasta las relaciones humanas. Che, ¿por qué te peleaste con tu novio o con tu novia? No me garpaba, estaba perdiendo el tiempo. Todo se mide como si fuera una empresa. Y la poesía te saca de ese registro y te pone en un registro más humano, menos mercantil, que incluso te devuelve a una dimensión que para mí está reservada hoy casi solamente a los chicos, que es el aspecto lúdico de la vida, ¿no? Y la vinculación entre lo que hacemos con el amor y con la alegría, que en el mundo de los adultos es cada vez más difícil encontrar. Entonces, en ese discurso, donde hablábamos de la utopía, del valor de la amistad, a mí me pareció que era interesante rescatar la idea de la poesía como mecanismo de acción política, porque nos ponía en un registro donde yo me siento más cómodo, que es en el registro de la empatía y la sensibilidad. Había citado un texto, ¿y no? Sí. ¿Te acordás? No, a ver, no. Me sorprendiste con esto, pero si la política no recupera la dimensión de la poesía, si no recupera inclusive el valor de la amistad, que es otro valor muy importante, y no entiende que la superación no es solamente de las restricciones materiales, sino de las restricciones humanas. O sea, hoy hay mucha gente que hace mucha guita y se siente muy sola, y por eso tantos ansiolíticos se venden. Entonces este sistema no le va bien, ni al que le va mal, ni al que gana, ni al que pierde, digamos. Y para mí la política tiene la obligación de poner eso sobre la mesa, y aunque muchos piensen que no tiene que ver con la vida cotidiana, si lo tenemos presente, todo va a funcionar mejor. Leandro Santoro, legislador porteño, asesor del presidente de la Nación. La inmensa minoría. Periodismo justo y rock and roll. En Radio con Vos.